altura de este elemento diferencial de superficie y tiene una base B. Por lo tanto, el diferencial de superficie, voy a emplearlo un poco más, el diferencial de superficie va a ser igual a la base por la altura de ese rectángulo, que es diferencial de Y. Por lo tanto, el diferencial de momento de inercia con respecto a ese eje Z, que es el eje X que yo les planteé lo mismo, va a ser igual a B por Y cuadrado por diferencial de Y. ¿De acuerdo? B, ¿por qué? Porque tenemos que la definición del momento de inercia JZ sería la integral doble de B por Y cuadrado por diferencial de Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es igual a la distancia al cuadrado por diferencial de F. Vuelvo a mostrarles acá. Esto es lo que tenemos, la doble integral, ¿no es cierto?, de Y cuadrado por diferencial de F. ¿Sí? JX o JZ que estamos viendo en el libro. Entonces, como el diferencial de F ya lo tengo, el diferencial de F es igual a B por diferencial de Y, nos queda diferencial de JX o JZ, como quieran, igual a B por Y cuadrado de por diferencial de Y. Y eso hay que integrarlo, ¿no es cierto? Porque el eje está aquí, hay que integrarlo entre 0, está aquí en la base, hay que integrarlo entre 0 y h. Entonces, reemplazando esa integral, nos va a dar que JZ es igual a 1/3 de B cuadrado, perdón, 1/3 de B por h al cubo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de aquí para siempre, este momento de inercia, JX, va a ser igual, ¿cierto?, a B por h al cubo dividido 3. Voy a hacer más grande. Y este cubo lo vamos a poner bien para que nos parezca un 3. Este es al cubo. Entonces, el momento de inercia de la superficie de este rectángulo con respecto a un eje que pasa por su base vale B por h al cubo sobre 3. De aquí para siempre. ¿Sí? De aquí y para siempre. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro? ¿Sí? Con respecto a este eje que llamémosle eje XG que pasa por el baricentro. Podemos hacer de dos formas diferentes. Podemos plantear nuevamente como se plantea la ecuación diferencial y en vez de integrar entre 0 y h, tendré que integrar entre h sobre 2, o más bien entre menos h sobre 2 y h sobre 2, ¿no es cierto? Porque el eje ahora lo tengo aquí y estoy tomando momento de inercia con respecto a este eje que pasa por el baricentro. Sabemos que el baricentro está a la mitad de la altura. Entonces esa integral la tendré que hacer variar entre menos h sobre 2 y h sobre 2. O aplicar, a ver, voy a poner acá que lo que ahora queremos encontrar, ¿sí?, es cuánto vale el momento de inercia
con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Esta es la pregunta, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es aplicar el teorema de Steiner. ¿Qué decía el teorema de Steiner que hemos demostrado para momento de inercia? El teorema de Steiner decía que el momento de inercia con respecto a un eje X cualquiera era igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia al cuadrado que separa ambos ejes. En este caso, la distancia que separa ambos ejes es la distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale h sobre 2. ¿Sí? Esta distancia vale h sobre 2. H dividido 2. ¿Sí? H sobre 2. Entonces, si ya nosotros por integrales hemos calculado el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su base, que es un eje cualquiera JX, que sabemos que vale ya B por H cubo sobre 3, y ahora queremos calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿no es cierto? Por su baricentro, y el baricentro está en el punto medio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar de esta ecuación de JXG. Entonces, aquí va a ser JXG, va a ser igual a JX menos F por D al cuadrado. Entonces, ¿y esto cuánto va a ser? Esto va a ser igual a ¿cuánto? El JX con respecto al eje X, ¿cuánto valía? Valía, por lo que hemos calculado, ¿no es cierto? Base por la altura al cubo sobre 3. Vamos a poner bien este cubo. Eso es lo que hemos calculado, ¿sí? Con la integral. Esto de aquí es al cubo. ¿Sí? Menos, ¿cuánto vale F? F vale B por H. ¿Sí? B por H. Por, vamos a poner entre paréntesis, la distancia, ¿cuánto vale la distancia? H sobre 2. ¿Sí? H sobre 2. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado también lo vamos a poner como cuadrado. De nuevo, entonces, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su base, hemos demostrado que vale B por H al cubo sobre 3. Si yo despejo del teorema, esto de acá es por teorema de Steiner. ¿Sí? Por teorema de Steiner. Despejando ese valor, ¿sí? Por el teorema de Steiner, despejando JXG, y por lo tanto el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro ahora, ¿sí? De aquí y para siempre, esto le va a dar igual, a ver, voy a hacer una cosa, voy a copiar esto acá, y esto va a ser igual, si ustedes hacen, no les voy a hacer los cálculos, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a B por H al cubo sobre 12, que es lo que habíamos demostrado anteriormente, ¿no es cierto?, con respecto a un eje que pasa por su baricentro. Recuerdan que todo este cálculo que les hice acá
no está aquí, ¿no es cierto? Si nosotros vemos un rectángulo en esta fórmula, bueno, no está el rectángulo. Acá está, ¿sí? Si ustedes ven aquí, ¿no es cierto? B por H al cubo sobre 12 o B al cubo por H sobre 12 en función si se lo toma con respecto al eje X o con respecto al eje Y. O sea, ¿qué conclusión estamos llegando? Y este valor lo van a utilizar muchísimas veces en cálculo, el momento de inercia de la superficie de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro. ¿Cuánto vale? Vale B por H al cubo sobre 12. Entonces, entonces decía, o lo calculamos en función de integrales, verifíquenlo, calculen este mismo cálculo que se ha hecho por integrales, calcúlenlo este, eh, y verifiquen este valor B por H al cubo sobre 12. ¿De acuerdo? Ahora, rápidamente también les voy a hacer su tarea que no hicieron. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que hace aquí el libro. Aquí justamente, ¿no es cierto?, hace lo que acabo de hacer yo. Lo voy a hacer un poco más grande. El momento de inercia con respecto a ese eje horizontal que pasa por su base es B por H al cubo sobre 3. Y planteando el teorema de Steiner, como dice aquí, que es lo que acabo de hacer, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro vale B por H al cubo sobre 2. ¿Sí? Ahora, eh, si fuera un cuadrado, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿sí? ¿A qué sería igual? Sería igual como si el lado vale A, era B por H al cubo, ¿no es cierto? Y como el lado es igual, va a ser, ¿no es cierto?, B por A a la cuarta sobre 12, ¿no es cierto? Porque el B y el H son iguales. ¿Qué pasa con un triángulo? ¿Sí? El momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su base, veamos la figura, ¿a qué está aplicando? ¿Dónde está la figura? Aquí está la figura. ¿Sí? Está diciendo, vamos a calcular el momento de inercia de una superficie que tiene forma de un triángulo, no es necesariamente rectángulo, con respecto a un eje que pasa por el vértice y es paralelo a la base. Pasa por el vértice y es paralelo a la base. Lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, aquí se usa un truquito que ya hemos usado, ¿no es cierto? Que ya hemos usado, que es hacer una comparación de triángulos para encontrar la variación, porque ya ahora B, si ustedes se fijan acá en el dibujo, B no es constante, ¿sí? B no es constante. Por lo tanto, este elemento diferencial de superficie que lo puedo asimilar a un rectángulo, ¿no es cierto? Este diferencial de superficie ahora, ¿a qué va a ser igual? Este diferencial de superficie va a ser igual a la base, en una base que le llama B sub i. ¿Por qué B sub i? Porque varía con respecto a la altura, ¿no es cierto? A la altura, o B sub y, si quiere, con a la altura y, ¿no es cierto? La distancia genérica al eje es esta distancia y por, por diferencial de y, por diferencial, de y. ¿Sí? Listo. Ahora hay que encontrar cuál es la variación de este diferencial B sub y.
y para eso se hace una comparación de estos dos triángulos, un triángulo que tiene base B y otro triángulo que tiene base B sub Y. Entonces yo puedo decir que B sub Y es a la base total como la base, como la altura del triángulo pequeño, la base del triángulo pequeño, la base del triángulo grande, como la altura del triángulo pequeño, que es Y, ¿no es cierto? Dividido la altura del triángulo grande, que es H. Por lo tanto, yo puedo despejar de acá Y igual, ¿sí? ¿A qué cosa? A qué va a ser perdón, no Y, un ratito, no Y. Quiero despejar, quiero despejar B sub Y, ¿sí? ¿A qué va a ser igual B sub Y? B sub Y, a ver un momentito. El B sub Y va a ser igual, no, hay que despejar de aquí, ¿no es cierto? Va a ser igual a qué cosa. B sub Y va a ser B sobre H, ¿está bien? B sub Y, B sobre H por Y. Y verifiquemos cuando Y sea igual a 0, esto se hace 0, obviamente está bien, porque el B sub Y en el vértice es 0. Y cuando Y sea igual a H, H con H se simplifica, y B sub Y, ¿no es cierto?, es a la base. ¿Está bien? Reemplazando todo eso, voy a borrar esto. Reemplazando todo eso, me va a quedar haciendo todo el reemplazo, va a quedar que el momento de inercia de la superficie de ese triángulo, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Triángulo, acá está. ¿Sí? Con respecto a ese eje Z o X que pasa por su base, el momento de inercia vale B por H al cubo sobre 4. Si ahora yo quisiera encontrar el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro, tengo que plantear nuevamente lo que hicimos acá, lo que hicimos aquí, ¿cierto? Esta fórmula. El momento de inercia con respecto del triángulo, con respecto a un eje que pasa por su vértice y es paralelo a base, vale B por H al cubo sobre ¿cuánto hemos dicho? Sobre 4. Menos, ¿no es cierto?, la distancia al eje, a ver, se los voy a dibujar porque si no, voy a dibujar un triángulo. Y puede ser un triángulo no necesariamente rectángulo. ¿Okay? Entonces, si yo tomo demuestro por integrales el momento de inercia con respecto a este eje que pasa por su vértice, lo voy a llamar a este eje, lo voy a llamar eje X, ¿sí? A este eje se va a llamar eje X. Y yo planteo la doble integral, todo lo que hemos hecho con integrales, se está demostrando, es lo que le acabo de mostrar en el libro, ¿no es cierto? El JX lo voy a copiar de acá,
el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por ese eje X, se ha demostrado que B por H al cubo sobre 4. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el momento de inercia de este triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro? Yo sé que su baricentro, por lo tanto, la distancia que separa estos ejes, la distancia que separa estos ejes, ¿cuánto es? La distancia desde el vértice hasta el eje que pasa por el baricentro. Yo sé que esto vale, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale esto? Rápido. ¿Cuánto vale esto? 2 tercios de altura. 2 tercios de H, ¿no es cierto? Eso vale 2 tercios de H. Y obviamente la altura total es H. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? El momento de inercia con respecto a un eje que pasa por respecto al eje X, vale eso. El momento de inercia con respecto a un eje que pase por su baricentro, ¿sí? Va a ser igual a esto. Y en este caso, ¿cuánto sería? Voy a copiar de acá. Voy a copiar de aquí esto de acá. Y esto va a valer con respecto al eje X que he calculado, se demuestra por las integrales que vale b por h al cubo sobre 4. Más la superficie que vale b por h sobre 2, que es la superficie perdón, del triángulo, y la distancia que será 2 tercios, ¿sí? 2 tercios de h al cuadrado. Y esto va a quedar, y esto va a quedar, y esto me va a dar igual, voy a copiar aquí, me va a quedar b por h al cubo, creo que sobre, no recuerdo, de memoria no me acuerdo. Bueno, hay que hacer este cálculo, pero veamos en el libro, para que vamos a perder tiempo en hacer matemáticas, ¿sí? Entonces, con respecto es sobre 36, ¿sí? B por H al cubo sobre 36. B por H al cubo sobre 36. Entonces, de aquí para siempre, el momento de inercia de la superficie de un triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, vamos a dibujarlo bien, el baricentro, que pasa por su baricentro. Vamos a decir que es el baricentro, que sabemos que está a 2 tercios del vértice. ¿Cierto? Vamos a hacer algo más. Parece que no tengo el programa en este archivo. No, no tengo programa. Ok. Lo voy a hacer a mano. Voy a insertar algo como esto. Y aquí le voy a llamar que este es el baricentro. El baricentro G. Vamos a formatear. Para que quede claro que ese es el baricentro. Tenemos que quitarle relleno. Okay. Ahora sí. Ese es el baricentro. ¿Ok? Entonces, de nuevo, por integrales hemos demostrado que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su vértice y es paralelo a la base,
vale b por h al cubo sobre 3. Si yo quiero llevar, ¿no es cierto?, cuánto vale el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro, tengo que aplicar el teorema de Steiner, aplico el teorema de Steiner y me queda que el momento de inercia de una superficie de un triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro y es paralelo a la base, vale base por altura al cubo sobre 12. Y ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular cuánto vale el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su base? ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a este eje, lo vamos a llamar X'. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Aplicar el teorema de Steiner, ¿no es cierto? ¿Qué dice el teorema de Steiner? El momento de inercia con respecto a un eje que pasa por algún eje con respecto a este eje X' va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia al cuadrado. Ahora, esta distancia que separa estos ejes, ahora es esta distancia de acá, ¿sí? Esta distancia de aquí, desde ese eje hasta este eje, y esto sabemos que vale h tercio, ¿sí? Entonces, ya yo tengo el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el baricentro, que es b por h al cubo sobre 36, ¿sí? Entonces ahora el momento de inercia con respecto a este eje va a valer, voy a copiar esto de aquí, con respecto a un eje que pasa con respecto al eje X', va a ser igual con respecto al baricentro, hemos demostrado que vale sobre 36, menos b por h sobre 2, que es la superficie, por la distancia. Ahora, esta distancia es h tercios al cuadrado. Y ahora me queda que el momento de inercia con respecto a este eje que pasa por un eje X que pasa por su base, vale b por h al cubo, no me acuerdo cuánto, vamos a ver en el libro, creo que es 12. Veamos el libro. B por h al cubo sobre 12, está bien. Entonces, resumiendo, cuando tengo un triángulo, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro vale b por h al cubo sobre 36. Con respecto a un eje que pasa por su vértice y paralelo a su base, ¿sí?, vale b por h al cubo sobre 4. Y con respecto a un eje que pasa por su base, ¿sí?, es igual a b por h al cubo sobre 12. ¿Okay? Pero no olviden que hemos partido de el b por h al cubo sobre 4 que se ha demostrado en función de un cálculo de las integrales, ¿no es cierto? Planteando la integral. Bueno. Hay que plantear ahora, hay que demostrar cuánto vale los momentos de inercia con respecto a diferentes figuras, con respecto a ejes que pasan por su baricentro. Ya tenemos rectángulo, ya tenemos triángulo, ¿no es cierto? Si se quiere el centro de gravedad, perdón, el momento de inercia de un círculo con respecto a un eje que pasa por su centro, ¿no es cierto? Con respecto, digamos, con respecto a un diámetro cualquiera, el momento de inercia con respecto de un círculo, con respecto a un eje que pasa, que es un diámetro, que pasa por su centro, igual hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Hay que demostrarlo
por integrales. Y para eso es mejor plantearlo en coordenadas polares. ¿Qué significa plantear esto en coordenadas polares? ¿No es cierto? Plantear esto en coordenadas polares, ¿no es cierto? Quiere decir que yo voy a tomar un sector de círculo y voy a definir este diferencial de superficie. Este diferencial de superficie. Este diferencial de superficie, ¿no es cierto?, está en un ángulo genérico alfa, el centro de gravedad de ese elemento, que lo puedo considerar como si fuera un rectángulo, porque lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Por lo tanto, la base de este triángulo, la puedo tomar, la base de este triángulo puede ser un diferencial de arco. O sea, este de aquí, esta base de acá, a ver si la señalo con otro color. Esta base lo voy a hacer más grande. A ver, voy a salir de aquí un momentito. A ver si puedo hacer más grande. Esto es muy importante que lo vean en detalle. Este diferencial de superficie, un ratito. Ok, ahora sí. Entonces hay que tomar este diferencial de superficie. Y ese diferencial de superficie, un rectángulo, porque lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Ese diferencial de superficie, desde el eje horizontal, está a una distancia radial, que es este ángulo alfa. Como es un rectángulo, yo puedo decir que tiene una base como esta base, ¿sí?, que es un diferencial de arco. O sea, este de aquí es un diferencial de arco. Llamémosle S, diferencial de arco. Y la altura del triángulo, perdón, del rectángulo, esta altura es diferencial de radio, que lo vamos a llamar diferencial de ρ. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ángulo genérico, o sea, un diferencial. Fíjense acá, este es un diferencial de ángulo. Entonces, entre un diferencial de ángulo y un diferencial de radio, tengo este elemento diferencial. Por lo tanto, eso que está churado es el diferencial de F. ¿Sí? Es el diferencial de F. Ese diferencial de F, ¿a qué será igual? Al diferencial de arco por diferencial de ángulo. Este es el diferencial de F. Ahora, por otra parte, este diferencial de S, ¿no es cierto?, es ¿a qué es igual un arco? ¿A qué es igual un arco? En función del radio, en radianes. Solo para algo, o también pensando que aquí y todo eso. Esto es igual, va a ser igual, ¿no es cierto?, a ángulo por radio. Un arco es ángulo por radio, radianes, ¿sí? El ángulo es el diferencial de alfa, y el radio es este radio genérico ρ. Pero además, este elemento diferencial de superficie está a una distancia genérica
a una distancia genérica al eje horizontal, perdón, esta distancia, wow, está mal el pulso. Voy a volver a poner esto. Esta distancia es una distancia genérica, ¿no es cierto?, al eje horizontal, que esta es la distancia Y. Por lo tanto, ¿cuánto será el momento de inercia con respecto a este eje X, con respecto a este eje X? Sí, será igual a la doble integral ¿de qué cosa? De y al cuadrado por diferencial de f por definición de momento de inercia. Listo, ya está. Entonces ahora tengo que hacer una integral doble, tengo que poner y, pero y a su vez, y es igual en coordenadas polares, va a ser igual a qué cosa? A ese radio genérico que es ρ por el seno de alfa, por seno de alfa. Si reemplazo todo esto, ¿en dónde? En esta expresión. En esta expresión reemplazo y cuadrado, tendré que poner ρ cuadrado por seno cuadrado de alfa. Diferencial de f va a ser igual a qué cosa? Hemos dicho que este diferencial de f, aquí lo voy a poner de nuevo, diferencial de f, ¿a qué va a ser igual? Diferencial de f va a ser igual a diferencial de s, a diferencial de s por el diferencial de ρ. Reemplazando todo esto, ¿sí? Ahora borro esto para poder ir al otro lado, para mostrarle, reemplazando todo esto que hemos hecho, para poner, fíjense que todo lo que he hecho es matemática, ¿no es cierto? Lo único que es de estática es la fórmula de la integral. Nada más. Entonces después reemplazamos. Y acá está, todo ese reemplazo está aquí. El momento de inercia, no es esto de acá, ¿dónde está? El momento de inercia ¿cómo lo demuestra aquí? Aquí hace otra demostración, ¿sí? Hace otra demostración. Él parte de el momento de inercia polar que lo demuestra en función. ¿Se acuerdan el momento de inercia polar? Era la doble integral de ρ cuadrado por diferencial de f. Parte de ahí y después a partir de ahí demuestra, ¿no es cierto?, el momento de inercia, que llega a la conclusión, si ustedes hacen todo lo que le he dicho, van a llegar que el momento de inercia de la superficie de un círculo con respecto a un eje que pasa por su base, perdón, que pasa por el diámetro, es igual a B, a pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir a la pizarra ahora, ¿sí? Si yo voy, si yo voy a la pizarra, y ahora voy a seguir dibujando aquí al lado. Después esto lo voy a abrir y lo voy a poner bien y se lo voy a mandar. A ver si ahora yo tengo un círculo, ¿sí? Si yo tengo un círculo, lo que se demuestra por integrales es que el momento de inercia de este círculo con respecto a un eje que pasa por su diámetro, que es un diámetro cualquiera, ¿sí? Este eje
que es un eje que pasa por su baricentro, o sea que este es un eje baricéntrico, ¿sí? Este es un eje baricéntrico. Se demuestra por integrales y esa es pega, pega que les estoy dejando como tarea, ¿sí? Esto vale el momento de inercia con respecto a este eje, con respecto a un eje que pasa por el baricentro, se demuestra que vale pi. A ver, un ratito, vamos a ver si podemos traer pi, si lo tenemos a mano. Pi. Bueno, no voy a perder tiempo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que pi es igual a la p, ¿ya? ¿Ok? Es para no dibujar, no buscar tanto dibujo. Entonces, lo que se demuestra por integrales es que el momento de inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y este valor es a la cuarta. ¿De acuerdo? Pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Ahora, ¿qué pasa de un semicírculo? ¿Sí? De un semicírculo. ¿Cómo dibujo un semicírculo? No sé si tengo dibujo de semicírculo aquí. No hay. Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar acá un dibujo de un cuadrado que sea blanco. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia ahora de este semicírculo? De este semicírculo con respecto a un eje que pasa por su base. ¿Sí? Si la memoria no me falla y mi razonamiento está bien, no se ve porque lo está tapando el cuadradito este. Ahora sí. Esto va a dar. Después le voy a explicar por qué mi razonamiento va a ser la mitad. Pi por diámetro a la cuarta sobre 128. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro? Entonces, ¿dónde está el baricentro del semicírculo? ¿No es cierto? Tendríamos, teóricamente ya se ha demostrado, ¿sí? Que era la tarea que tenían que hacer también. Con respecto, voy a copiar el baricentro. A ver ese micrófono. Entonces, ¿cuánto vale ahora el momento de inercia de la superficie de ese semicírculo
con respecto a un eje que pasa por su baricentro. ¿Y a qué distancia está su baricentro? Ese baricentro está a una distancia. Vamos a traer esta distancia de acá. Esa distancia vale, esta distancia aquí vale vale 4 tercios de R, 4 tercios de R, si no me equivoco, sobre pi. ¿Sí? Esa distancia. Entonces tengo que llevar por Steiner desde este pi por diámetro de la cuarta sobre 128, llevarlo por Steiner aquí. Pero bueno, eso se lo dejo, está en el libro, véanlo, ya no nos vamos a hacer mucho detalle de que no tengo que explicarles el tema a ustedes de matemáticas. ¿Ok? Y todo está además en el libro. En otras palabras, si nosotros, a ver, voy a hacer otra cosa finalmente. Voy a buscar momento de inercia y figuras geométricas en el internet. ¿Sí? Y vamos a buscar imágenes. Y acá están, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, voy a tratar de copiar esto. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a tratar de copiar esto. Y lo vamos a llevar al libro. ¿Dónde está el libro? ¿Cuál es el libro? Este es el libro. Lo voy a pegar aquí. Y lo voy a tratar de hacer más grande para que lo veamos mejor. Ahí tienen los momentos de segundo orden de figura geométrica. Ahí está el triángulo, el rectángulo B por H al cubo sobre 12, o B cubo por H sobre 12 si es con respecto al eje Y. Está pasando clases mientras pasea en su movilidad. Está bien. Sigo. Entonces aquí, aquí se quedó pintado esto, pero no importa. Entonces acá está, ¿no es cierto? Los momentos de inercia de varias superficies. ¿Okay? Bueno, hagamos la aplicación de esto, ¿sí? Hagamos la aplicación de esto, ¿sí? Vamos a esta parte de aquí. A ver, antes de eso, no, vamos al ejercicio más bien. Vamos al ejercicio. Supongamos ahora que tenemos esta superficie, esta es una viga, ¿ok? La sección de una viga que tiene una forma de T. ¿Es común? Es común, ¿no es cierto? Porque esta es una viga y la parte de arriba es parte de la losa. Y por lo tanto se forma como una viga que se llama una viga T. Entonces, lo que hay que encontrar, se pide cuánto vale el momento de inercia de la superficie, ¿no es cierto?, de este
de esta viga T con respecto a un eje que pasa por su baricentro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer también, así como hicimos para baricentro, vamos a hacer para momento de inercia. Y vamos a decir que el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje X, es igual al momento de la superficie 1 con respecto al eje X, más el momento de la superficie 2 con respecto al eje X. Lo voy a hacer por suma de superficie. Y ahora veamos. El momento de la superficie 1 con respecto al eje X, aplicando el teorema de Steiner por teorema de Steiner, ¿sí? Aquí es igual al momento de la superficie 1 con respecto a su propio baricentro, más la superficie por la distancia 1 que voy a llamar al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco el momento de inercia de esta superficie, de este rectángulo de acá arriba, por Steiner lo voy a llevar el momento de inercia al eje X que estoy buscando. Vuelvo a repetir, si yo conozco el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro, voy a llevar por Steiner encontrar el momento de inercia con respecto a este eje X cualquiera. ¿Eso cómo? Aplicando el teorema de Steiner. Por lo tanto, el momento de inercia de la superficie 1 con respecto a un eje X cualquiera va a ser igual al momento de inercia de la superficie 1 con respecto a su propio baricentro, más la superficie 1 por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? De 1. ¿Cuál es de 1? De 1 es esta distancia. Distancia desde su propio baricentro al eje X. Por eso esta distancia se llama de 1. ¿De acuerdo? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? La superficie 1. ¿Cuánto vale el momento de inercia de la superficie de este rectángulo con respecto a su propio baricentro paralelo a su base? Hemos demostrado que vale base por altura al cubo sobre 12. Entonces la base, si ustedes se fijan, acá la base es 70 por la altura al cubo, la altura es 10 centímetros sobre 12, más reemplazando la superficie que vale 70 por 10 por la distancia. ¿Cuánto vale esta distancia de 1? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta? Según estas dimensiones que tenemos acá, esto vale, a ver dónde está esta distancia. Esta altura, la altura de este triángulo, perdón, de este rectángulo de acá, vale, lo voy a poner en rojo para que lo vean, vale 50. ¿Sí? Entonces, hasta el eje de donde está el baricentro de la superficie 1 va a ser la altura sobre 2, que serían 10 sobre 2, que son 5, más la distancia, que son estos 50. Entonces, por eso acá está por esto al cuadrado, ¿sí? 10, 50 más 10 sobre 2 al cuadrado. Y eso da un valor, aquí se me ha encogido algo, eso da, sí, 2.123.333,33. ¿Qué cosa? Centímetros a la cuarta. ¿Ok? ¿Se entiende? Quiero saber si me están siguiendo o ya es chino, digamos. ¿Me siguen? Sí, ingeniero, lo estamos siguiendo. Ingeniero. ¿Sí? Sí. 3. Ahí. Ah, ¿y por qué no dice repita? ¿Por qué no dice no entiendo? Lo que pasa es que si yo sigo, ¿no es cierto? Yo sé que hay algunos que no están entendiendo. Pero si no me dicen, yo voy a seguir, pues, ¿no es cierto? Primera pregunta. ¿Entiende el teorema de Steiner? Para empezar.
¿Se entiende el teorema de Steiner? Al último que preguntó, yo le pregunto, ¿se entiende el teorema de Steiner o no? Si no entendemos el teorema de Steiner, esto es chino. ¿Podría volver a explicar el teorema, ingeniero, por favor? ¿Han visto? Este teorema fue explicado de la siguiente manera. Decimos, si nosotros conociéramos el momento de inercia, en este caso el momento centrífugo, que es igual por definición a la doble integral de x por y por diferencial de f. Si nosotros conociéramos el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este eje, este par de ejes que pasan por el baricentro, ¿cuánto valdría el momento centrífugo de la misma superficie con respecto a este otro par de ejes, ¿no es cierto? Cualquiera que están a una distancia, B, el Y, y a una distancia A, ¿no es cierto? El X. Entonces, se hizo toda la demostración, acá está toda la demostración, y se llega a la conclusión, que el momento centrífugo de la superficie con respecto a este par de ejes X, Y, cualesquiera, es igual al momento centrífugo, si lo conozco, de la misma superficie con respecto a un par de ejes que pasan por su baricentro y son paralelos al XY. Más el producto de la superficie por las distancias que separan ambos ejes A y B. Esa es la demostración del teorema de Steiner. Si hubieran entendido, mejor si lo hubieran estudiado. Sigamos. Ahora, haciendo el colorario del teorema de Steiner demostrado para momento centrífugo llevado a momento de inercia, vamos a decir, ¿qué es lo que queremos? Que el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje cualquiera X por colorario del teorema de Steiner demostrado, va a ser igual al momento de inercia de la superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro más el producto de la superficie por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. Y decíamos, cualquier eje, si yo conociera el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje que pasa por su baricentro, y me pregunto cuánto vale el momento de inercia de esta misma superficie con respecto a un eje X, perdón, a un eje T, va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje T, igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por su baricentro, más la superficie por la distancia que separa ambos ejes. Ese es el concepto del teorema de Steiner. Entonces, también lo van a conocer en alguna otra bibliografía como el teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a referir a ejes que son paralelos, ¿sí? Entonces, cualquier eje, si yo quiero conocer el momento de inercia con respecto a cualquier eje, debería conocer el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro y es paralelo a él. ¿Se entendió? Ok, la señorita que preguntó, ¿se entendió? Sí, ingeniero, sí se entendió, gracias. Ingeniero, Ok. se entendió. Ahora entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos es encontrar el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro. ¿Ok? Voy a ver si el cálculo del baricentro está más acá, ¿no?
No, ya calculé el baricentro de esta superficie. El baricentro de esta superficie está, ¿no es cierto? Está en un Y sub G igual a 37,35 de este eje X. Eso ya lo calculé aparte, ¿sí? Yo sé que el baricentro está ahí. Ahora, a mí me están pidiendo cuánto vale el momento de inercia de esta superficie con respecto, primero con respecto a este eje, ¿ok? A este eje X. Por lo tanto, vamos a hacer aplicando el teorema de Steiner. Decimos, el momento de inercia de la superficie de esta viga T, voy a decir, esta superficie de este rectángulo la voy a llamar superficie 1, ¿sí? A esta superficie la voy a llamar superficie 1, y a esta otra superficie lo voy a llamar superficie 2, ¿sí? Ahora, esta superficie 1 tiene 10 centímetros de alto por 70 y esta superficie 2 tiene 50 de alto por 20, de ancho. Entonces, ahora digo, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta superficie? Voy a decir, el momento de inercia de esta superficie es igual al momento de la superficie 1 más el momento de la superficie 2 con respecto a este eje X. Ahora, vamos por el primero. El momento de la superficie 1. Voy a aplicar Steiner. El momento de la superficie 1, con lo que acabamos de decir, lo que es el Steiner, va a ser igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro, que es este G1, más la distancia, perdón, más el producto de la superficie, que es la superficie 1, por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia, ¿no es cierto?, es la distancia esta de 1, o sea, la distancia desde G1 hasta el eje X. Y ahora es cuestión de reemplazar. Entonces, esta ecuación, ¿no es cierto?, va a ser igual a qué cosa? Al momento de inercia con respecto a su propio baricentro. ¿Cuánto vale? Hemos demostrado que el momento de inercia de una superficie, un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, vale B por H al cubo sobre 12. Entonces acá está B base 70. Por altura al cubo, 10 al cubo sobre 12. Más, dice el teorema Steiner, la superficie 1, que va a ser 10 por 70, por la distancia de 1. ¿Cuánto vale distancia de 1? Distancia de 1 vale 50 más 5, que es la mitad de 10, porque la altura de este rectángulo es 10. Y por eso dice 50 más 10 sobre 2 al cuadrado. Y eso da 2.123.333,33. ¿Qué cosa? Centímetros a la cuarta, porque sabemos que el momento de segundo orden se miden en centímetros, en unidades de longitud a la cuarta. ¿Se entendió ahora? Ok. Voy a borrar esto de aquí. Ahora, para la superficie 2 vamos a hacer lo mismo. Para la superficie 2 vamos a hacer... ¿Cuánto vale el momento de inercia de la superficie 2? Estoy aquí ahora. ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento de inercia de esa superficie? ¿Sí? Con respecto al eje X, por el teorema de Steiner va a ser el momento de la superficie con respecto a su propio baricentro más el producto de la superficie 2 por la distancia 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la superficie 2? La superficie 2 es este rectángulo, ¿sí? Esta es la superficie 2. ¿Cuánto vale el momento de inercia de la superficie 2 con respecto a su propio baricentro? ¿Cuál es su baricentro? El baricentro. Acá tengo el baricentro G2. Por lo tanto, ¿sí?, el momento de inercia de esta superficie, de este rectángulo 2, vale por lo que hemos demostrado con respecto a un eje que pasa por su baricentro, vale su base por su altura al cubo sobre 12. Si ahora quiero trasladar este momento de inercia desde su baricentro hasta el eje X, aplico el teorema de Steiner. ¿Cuánto será el momento de inercia de la superficie 2 con respecto a este eje X? Ahora a este eje X
será igual, ¿no es cierto?, ¿a qué? Con respecto a su propio baricentro, base por altura al cubo sobre 12, 20, altura 50 al cubo sobre 12, más la superficie, que es 20 por 50, por, ¿a qué distancia está? A esta distancia de 2. Este baricentro, ¿no es cierto?, está a esta distancia de 2, por lo tanto, va a ser 50 dividido 2 al cubo. Y eso me va a dar 833.333 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, si ahora reemplazamos estos dos valores en esta fórmula inicial que teníamos, ¿sí?, nos va a dar que el Jx va a valer 2.956.663 centímetros a la cuarta. ¿Con qué? Con respecto a este eje X respecto al cual hemos calculado. Muy bien. Si ahora yo digo, y es con respecto a un eje X cualquiera, si yo digo que ya calculé, ¿no es cierto? Ya saben calcular, ¿sí?, cuánto vale cómo se calcula el baricentro. Hemos visto que se calcula a través de momento estático, y ya yo lo calculé. Y el centro de gravedad de toda esta figura, que este centro de gravedad G, ¿sí?, está a 37,35 centímetros del eje X. Ahora, yo voy a aplicar ahora el teorema de Steiner a toda la figura, y voy a decir el momento de inercia, ¿no es cierto?, de la superficie total con respecto a su eje baricéntrico, ¿sí? Con respecto a un eje cualquiera, es igual al momento de inercia con respecto a su eje que pasa por su baricentro, más su superficie, la superficie total, por la distancia al cuadrado. Vuelvo a repetir, quiero encontrar ahora el momento de inercia de la superficie total, o sea, de la F1 más la F2, toda la superficie F1 y F2, ¿no es cierto?, con respecto al eje X, que es lo que ya hemos calculado. Pero el teorema de Steiner me dice que el momento de inercia con respecto a una superficie cualquiera es igual al momento de inercia con respecto a su eje baricéntrico más el producto de la superficie por la distancia al cuadrado. Si de esta ecuación yo despejo Jxg, voy a despejar, me va a decir que el momento de inercia con respecto a este eje xg va a ser igual, ¿no es cierto?, a Jx menos f por d cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale f? F vale la suma, ¿no es cierto?, de las dos superficies. F es igual a F1 más F2. O sea, 70 por 10 más 20 por 50, 1700. Y estos son centímetros cuadrados. ¿Sí? Y haciendo este reemplazo, ¿no es cierto?, que el Jx, que ya lo tenemos aquí, más el F total por la distancia. ¿Cuál es la D ahora? La D es esta, desde este eje X, ¿no es cierto?, hasta el eje baricentro. O sea que este X sub G, en este caso, va a ser igual a esta distancia que estamos poniendo en esta fórmula de acá. Y haciendo el reemplazo, este Jx, que era el 2.900.000, ¿no es cierto?, menos la superficie, que es 1.700, por esa distancia, X y E sub G, ¿no es cierto?, que es 37,35 al cuadrado, me da, ¿no es cierto?, este valor de acá, por este valor de acá, me da igual a 585.128,41 centímetros la cuarta. ¿Ok? Y de esa manera ya tengo calculado, ¿no es cierto?, el valor del momento de inercia de esta superficie completa con respecto a un eje que pasa por su baricentro. ¿Se entendió?
es aplicación del teorema Steiner. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver lo mismo, pero de otra manera, de otra manera. Me están pidiendo, por eso aquí, ¿no es cierto?, pongo de otra forma, ¿sí? De otra forma, el mismo cálculo de otra forma. ¿Qué me están pidiendo? El momento de inercia, ¿no es cierto?, con respecto a un eje que pasa por su baricentro. Ahora voy a llamar a este eje que pasa por su baricentro, ya no lo voy a llamar X sub G, sino lo voy a llamar X'. Y a este eje que pasa por el baricentro, ¿no es cierto?, lo voy a llamar Y'. ¿De acuerdo? Y ahora voy a decir, el momento de inercia de la superficie total con respecto a este X' es igual al momento de inercia de la superficie 1 más el momento de la superficie 2. ¿Qué es lo que tengo acá? El momento de inercia con respecto al eje X', perdón, algo no está bien. Uf. No, esta es otra demostración. Esta es otra demostración. Acá está, perdón, me estaba pasando. El momento de inercia de la superficie 1 más el momento de inercia de la superficie 2 con respecto al eje X', vuelvo a repetir que el X' es el eje que pasa por G, me va a dar el momento total de la superficie con respecto a ese eje. Si ahora aplico el teorema de Steiner, ¿no es cierto?, y ahora voy a desarrollar y decir cuánto vale el momento de inercia de la superficie 1 con respecto a ese eje X', o sea, esto de aquí es igual a esto de aquí, ¿sí? Voy a calcular este valor de aquí. Si yo pienso como Steiner, voy a decir, el momento de inercia de este rectángulo con respecto a un eje que pasa por X' va a ser el momento de inercia de esta superficie, ¿no es cierto?, llevada por Steiner a este eje X'. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto va a ser base por altura al cubo sobre 12, más la superficie por la distancia esta que estoy llamando D1', ¿sí? Entonces veamos la fórmula. El momento de la superficie 1 con respecto al eje X' va a ser el momento de inercia de la superficie con respecto a su propio baricentro, más la superficie 1 por D1' al cuadrado. Y eso va a ser igual a 70 por 10 al cubo sobre 12, más la base por la altura, 70 por 20, por la distancia que hay entre esos dos ejes. ¿Cuánto es esta distancia de 1? Esta distancia de 1 va a ser, si yo, D1', la D1, ¿cuánto valía? La D1 valía 50 más 5, 55, ¿no es cierto? Y a esa distancia le tengo que quitar, ¿no es cierto?, este Y, que es 37,5. O sea, este D1'. Entonces, este D1', si lo vemos en la fórmula, ¿no es cierto?, va a ser el 55 menos el 37,5, ¿no es cierto?, perdón, menos 37,5 al cuadrado. Y eso me da 233.899. Si hago ahora lo mismo y digo, ¿cuánto vale el momento de inercia de la superficie 2 con respecto a ese eje X', ¿sí? Con respecto a ese X', voy a calcular esto, ¿sí? Va a ser el momento de inercia con respecto a su propio eje más la superficie 2 por la distancia D'2 al cuadrado. Veamos. El momento de inercia de la superficie 2 va a valer, ¿no es cierto?, su base, que es 20 por 50 al cubo sobre 12. Y ahora yo lo quiero llevar, eso es con respecto a su propio eje baricéntrico. Lo quiero llevar esto por Steiner aquí.
O sea que tengo que calcular cuánto vale esta distancia que está aquí, que es de prima 2. Sí, no, creo que no se ve bien. De prima 2, me imagino los que están con celular no deben ver nada. Ya, ese es de prima 2. ¿Qué es de prima 2? Es la distancia desde el baricentro 2, ¿sí?, al eje X'. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia S? Vale 20 por 50 al cubo sobre 12 más 20 por 50 por 37,5 menos 25. ¿Por qué menos 25? ¿No es cierto? Porque esta distancia es 37,35 y la mitad de esto es 25 y eso me va a dar esa distancia. Y eso me va a dar un valor de 360.855. Si yo sumo estos dos valores, me va a dar 584.754. ¿Con respecto a qué? Con respecto al eje que parece el baricentro. ¿Y cuánto me daba el otro? El otro me daba 585.000. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si yo digo este valor de aquí, menos este valor de aquí, ¿sí?, menos este valor de aquí, me va a dar un valor como este. Si ahora yo saco el porcentaje para ver el error que tengo, esto dividido esto y lo multiplico por 100, me está 0,06%, ¿no es cierto? 0,6 por 1000, ¿sí? 6 por 10.000, nada. ¿Y por qué me da este error? Porque las operaciones no las he redondeado, ¿no es cierto? Y los decimales hacen esas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que le estoy mostrando? Que por dos caminos diferentes, ¿sí?, he calculado el momento de inercia de esta superficie con respecto a su eje baricentro. ¿Cuáles eran los dos caminos? El primer camino es tomar el momento de inercia de estas dos superficies con respecto a un eje cualquiera X. Y después, por Steiner, llevarlo, ¿no es cierto?, al baricentro. Ese es un camino. El otro camino es directamente de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, llevarlos por Steiner al eje que pasa por su baricentro. Esto se los voy a pasar, ¿no es cierto? Mírenlo bien. No les van a volver a enseñar esto a los jóvenes y lo van a empezar a aplicar en resistencia de materiales, en hormigón, en metálicas, en madera y harto. Y harto. Si ustedes tienen un buen apunte de esto y lo entienden, cuando les toque de aquí 1 año o 2 años esa materia, ¿no es cierto?, se van a acordar, eso estaba en isostática 1. ¿Dónde estará el videíto, no es cierto? ¿Sí? Se van a acordar de aquí algunos añitos de esto. Y si lo tienen bien hecho, como este ejercicio, que lo van a tener, porque yo se lo voy a pasar, van a entender después en metálica y madera muy fácil muchas cosas, porque lo van a utilizar muy bien. No se lo vuelvan a enseñar. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho más abajo? ¿Sí? El momento no de inercia, el momento centrífugo. ¿Sí? El momento centrífugo. ¿Cuál es la definición de momento centrífugo? La definición de momento centrífugo es, ¿sí?, superficie por X por Y. Voy a volver a la definición de momento centrífugo. ¿Sí? Aquí empezamos los momentos de segundo orden y definimos lo que era el momento centrífugo. Momento centrífugo de la doble integral de X por Y por diferencial de F. Entonces, yo ahora quiero calcular el momento centrífugo de esta superficie, ¿sí?, que estamos analizando con respecto al eje que pasan por su baricentro, pues, ¿no es cierto? ¿Sí?
cálculo del momento centrífugo. El teorema de Steiner lo demostramos para momento centrífugo, ¿no es cierto? Decía JXY igual a JXY por F más A por B, que eran las distancias que separaban a ambos ejes. Ahora, voy a volver a hacer el momento centrífugo de la superficie con respecto a este par de ejes, X', Y', es igual, ¿no es cierto?, al momento de la superficie 1 más al momento de la superficie 2 con respecto a ese par de ejes. ¿Por qué? Porque voy a usar las dos superficies. El momento de la superficie 1, el momento centrífugo de la superficie 1 con respecto a ese par de ejes, o sea, este valor de aquí, ¿a qué va a ser igual? Al momento de la superficie 1 más F1 para 1 por D1. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo? Quiero llevar, ahora no el momento de inercia, quiero llevar el momento centrífugo de esta superficie, ¿no es cierto?, con respecto a dónde, al este eje X', Y' que pasa por su baricentro. Demostramos, creo que demostramos, si no se lo demuestro ahora, creo que demostramos. No sé si lo demostramos. A ver, acá está la voy a demostrar primero esto. Yo quiero calcular el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este par de ejes XY. ¿Ok? Pero sucede que esta superficie es una superficie simétrica, que tiene un eje de simetría y el otro eje, ¿no es cierto?, es perpendicular a él. Por definición, el momento centrífugo de esta superficie será igual a la doble integral de X por Y por diferencial de F, por definición. Si yo tomo este elemento diferencial de superficie, su diferencial de momento centrífugo será igual a diferencial de momento centrífugo 1, le voy a llamar, a X por Y por diferencial de F, por definición de momento centrífugo. Y el de la superficie 2 será igual a menos X por Y por diferencial de F. Si yo lo sumo me da 0. En consecuencia, el momento centrífugo de la superficie que tiene un eje de simetría y otro perpendicular, su momento centrífugo es 0. Ok, entonces vamos a aplicar esto. De nuevo, el momento centrífugo de la superficie 1 con respecto a ese eje X', Y', por teorema de Varignon, teorema de Steiner es esto. Entonces será el momento de inercia con respecto a sus propios par de ejes de baricentro, con respecto a sus propios ejes. ¿Cuáles son sus propios ejes? Este eje X', ¿no es cierto? Y este eje Y'. Con respecto a este par de ejes, como es una superficie que tiene un eje simétrico, de simetría, y el otro es perpendicular, su momento centrífugo de esta superficie es 0. De la misma manera, el momento centrífugo de la superficie 1 y la superficie 2 con respecto a sus ejes que pasan por su baricentro van a ser 0. Por lo tanto, el momento centrífugo va a ser 0 más 70 por 10 por la distancia 55 menos 37,5 por la distancia, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que existe de A y B? F es 50. La distancia que existe A y B desde este eje 1, esta distancia de aquí a aquí, vale, ¿no es cierto?, un valor. Pero la distancia que vale en el B, esta distancia desde el eje baricéntrico de la superficie 1 y 2 respecto al eje Y', o sea, la distancia B, es igual a 0. Por lo tanto, ¿sí?, el momento centrífugo se va a hacer igual a 0. Y de la superficie 2 también va a ser igual a 0. Y se
se comprueba que toda esta figura tiene un eje de simetría, por lo tanto, su momento centrífugo es igual a cero. Muy bien. ¿Qué horas son? Estábamos con bastante tiempo. Sigamos. A ver, la conclusión que acabamos de decir es, ¿no es cierto?, que el momento centrífugo de una superficie que tiene un eje de simetría respecto a ese eje de simetría y otro perpendicular es igual a cero. Quiero ahora darle el concepto, seguramente ya están mareados de tantas integrales, tantos valores, pero quiero volver al concepto de lo que es el momento de segundo orden. Volvamos al concepto que tenemos un elemento, ¿no es cierto? Supongamos que es una viga. Esta viga tiene unos fierros, ¿no es cierto? Esta viga, ¿no es cierto? Hay unos fierros en la parte de arriba, hay otros fierros en la parte de abajo, ¿sí? Y hay unos estribos que se llaman, ¿no es cierto?, que son estos fierros que envuelven a estos fierros de acá. Entonces, yo le decía que cuando se produce una carga, esto se va a tratar de deformar. Por ahora decimos que es indeformable, pero se va a deformar. Y esa es una deformación, ¿no es cierto?, que es una altura, una determinada altura. Y esa deformación es necesaria calcularla. Por otra parte, decimos que las fibras de abajo se traccionan y las fibras de arriba se comprimen, y que la separación entre la tracción y la compresión, ¿no es cierto?, está justamente en la dirección del eje neutro, que se llama, que es el que pasa por el baricentro. Arriba se comprime y abajo se tracciona. ¿Cuánto vale esta deformación? Esa deformación, ¿no es cierto?, va a depender de esta tensión que se produce, ¿no es cierto?, en cualquier punto. Entonces, si nos referimos ahora a esa viga T que hemos calculado, ¿sí?, que es esta viga T, vamos a necesitar calcular, ¿no es cierto?, su baricentro. Y vamos a decir que la tensión máxima de compresión es este valor de acá, y la tensión máxima de tracción es este valor de acá. Recuerdan que cuando nosotros teníamos un elemento, lo hicimos varias veces en esta columna, y hay una carga, se produce una tensión, y decíamos que esa tensión era fuerza por unidad de superficie. Esta es una tensión por compresión. ¿Cuánto vale esta tensión por tracción? Esta tensión por flexión, esa tensión por flexión vale M sobre W. ¿Qué es M? El famoso momento flector, que es lo que van a ver isostática 2. ¿Y qué es W? ¿Qué es W? Esta fórmula se la conoce como la fórmula del espejo, ¿no es cierto? M sobre W. ¿Qué es W? W es el valor del momento de inercia sobre la distancia a la cual yo quiero encontrar cuánto vale la tensión. Entonces, esta tensión, este valor de tensión, va a ser igual a M sobre el momento de inercia dividido Y, y Y la distancia desde el centro de gravedad hasta donde yo quiero conocer la tensión. Entonces, fíjense que cuando yo tenía tracción o compresión, la tensión era fuerza por unidad de área, pero cuando yo tengo flexión, ¿no es cierto?, la tensión por flexión es el valor de la flexión dividido momento de inercia. Y ahora, sucede que si yo quisiera calcular cuánto es esta deformación, cuánto se deforma, esa deformación va a ser igual a un coeficiente K, que depende del tipo de apoyo que tenga en la viga. Ya lo van a ver en su momento, lo van a ver en resistencia y materiales,
dividido E. ¿Qué es E? Es lo que se llama el módulo de elasticidad. Es un valor que se determina en laboratorio. Ese E me da es un parámetro que tiene en cuenta el material, ¿no es cierto? Imagínense que no es lo mismo una viga de acero que una viga de madera. Se va a deformar, y de la misma sección, ¿no es cierto? Se va a deformar menos la de acero, porque tiene mayor resistencia. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta en el cálculo el material con el módulo de elasticidad? Y eso se determina en laboratorio. Por ejemplo, el valor del E en el acero vale 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿De dónde sale? Del laboratorio. Lo van a ver bien en resistencia material. ¿Cuánto vale un módulo de elasticidad de un hormigón? 150.000 kilos por centímetro cuadrado. Varía, 150.000, 130.000, 120.000, depende de la dosificación del hormigón. ¿Sí? Por lo tanto, la deformación que se va a producir en esa viga va a ser igual a K dividido I y dividido J. Entonces, fíjense que a mayor J, a mayor momento de inercia, menor deformación. Entonces, ahora nuevamente, digamos, si esta viga, ¿no es cierto?, está echada, su momento de inercia va a ser menor. Si su momento de inercia va a ser menor, fíjense, a menor momento de inercia, la deformación va a ser mayor. Entonces, la deformación que hay que calcularla, no pueden calcular una estructura sin calcular su deformación, porque tienen que ver si la deformación, ¿no es cierto?, está dentro del límite compatibles con el destino de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, esto para mostrarles hacia dónde van a utilizar esto. Esta es una sección, perdón, este es un dibujo, ¿sí?, de la sección del puente por el que ustedes pasan, ¿no es cierto?, ahí en la universidad. Más o menos tiene esta sección, o más o menos es la sección del puente del Urubó. Vayan a verlo al puente del Urubó. Se está construyendo ese puente. Y van a ver que es una estructura que tiene tipo cajón. Perdón, un momentito. Permítanme. Perdón. Entonces, vayan a verlo al puente que se está construyendo al lado del puente del Urubó, se está construyendo otro puente y tiene esta forma, y tiene esta forma, ¿no es cierto? Es hueco por dentro. Entonces hay que calcular calcular el baricentro. Hay que calcular el momento de inercia. ¿Y cómo calculamos el momento de inercia?
hay que calcular el momento de inercia de este rectangulito, de estos rectángulos, ¿sí? O de un trapecio menos otro trapecio. Bueno, hay que buscarle la forma para encontrar, porque es fundamental el cálculo del momento de inercia con respecto a ese eje. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto lo vamos a dejar para después, ¿sí? Y después, lo que son los ejes principales de inercia. ¿Qué son los ejes principales de inercia? Les muestro un tema, algo muy gráfico. Supongamos que tenemos un tanque de agua, ¿sí? Y sucede que esta columna, supongamos que es una sola columna que está aguantando el tanque de agua. Y vamos a calcular el viento, un efecto del viento. Si el viento viniera en esta dirección, yo tengo que calcular el momento de inercia de ese rectángulo, ¿sí? Con respecto a este eje respecto al cual se deforma. Si el viento viniera en esta otra dirección, yo tendría que calcular el momento de inercia con respecto a su eje perpendicular respecto al cual se deforma. Entonces, si el viento viene, yo tendría que tomar la situación más desfavorable, ¿no es cierto? Tendré que calcular, ¿no es cierto?, cuando el viento viene en esta dirección, porque el momento de inercia con respecto a este eje es menor. Pero yo no le puedo decir, pues, al viento, vos venís por aquí y por aquí nada más. El viento puede venir en cualquier dirección. Por lo tanto, si el viento viene en esta dirección, ¿sí?, yo tendría que calcular el momento de inercia con respecto a este eje que pasa por el subbaricentro. Y ahí estoy complicado. ¿Por qué? Porque tendría que hacer algo, por ejemplo, como esto de acá. Si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a este eje que está inclinado, voy a tener que arreglármela, dice, a ver, lo voy a dividir en un triángulo, voy a hacer una paralela por este vértice, y aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro triángulo, acá tengo otro triángulo, acá tengo otro triángulo y otro triángulo. Y por Steiner tendré que llevar de este triángulo de acá, que tiene esta base paralela a esta, llevarlo por Steiner. A este otro triángulo con respecto a esta base que pasa por la base de este triángulo. Y así sucesivamente. Y eso es demasiado complicado. Por eso, ¿no es cierto?, hay que calcular el momento de inercia de una superficie cualquiera, ¿sí?, de una superficie cualquiera, con respecto a un par de ejes XY, con respecto a un par de ejes XY, en función, ¿no es cierto?, a un ángulo cualquiera que yo pueda tener. Es decir, que yo quiero calcular el momento de segundo orden con respecto a este par de ejes X' y Y' en base a los momentos de segundo orden con respecto a un par de ejes X y Y que están girados una cierta distancia. Por hoy creo que es suficiente. Lo voy a tener que dejar un rato antes. Deben estar. Si ustedes quieren ver esto que vamos a ver la próxima clase, ¿sí?, está en el libro, son las fórmulas 497, desde ahí vamos a ver, métanse en el libro y vamos a ver este cálculo para determinar los ejes principales de inercia. ¿Qué son los ejes principales de inercia? Son los ejes donde se produce el momento de inercia máximo y mínimo. Entonces, para esta columna, yo quisiera saber dónde está el momento de inercia máximo y dónde está el momento de inercia mínimo para un determinado eje
dónde está eso máximo o eso mínimo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Yo los tengo que dejar hoy día más antes. ¿Alguna pregunta antes de irse? ¿Mucha información? Bueno, repasen. Se los voy a pasar más tarde este cuadro. Si todo esto que hemos avanzado se los voy a pasar. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, yo los dejo por hoy. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.